¿Qué tal? Buenos días. Nos encontramos en la semana especial de Día de la Independencia y estamos haciendo esta serie de Repúblicas edición especial. Hoy me encuentro en el histórico cuartel El Zapote, en el Museo Militar. Vamos a estar hablando acerca de lo que usted puede encontrar en su interior y también vamos a estar hablando de una persona de la que usualmente cuando se menciona su nombre solo se piensa en Matanza, del general Martínez. Pero hoy vamos a hablar acerca de su aporte a la construcción de la infraestructura en nuestro país y a grandes obras. De eso y más hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompañan en República el doctor Carlos Pérez. Él es el director nacional de investigaciones de la Secretaría de Cultura de nuestro país. También nos acompaña el coronel Elmer Arévalo. Él es el jefe de Historia Militar. Y también nos acompaña el licenciado Héctor Ismael Cermeño, historiador de nuestro país y también miembro de la Academia de Historia de El Salvador. Bienvenidos, caballeros, a República. Bueno, quisiera comenzar en este momento para que nos diera un poco de contexto, don Héctor Ismael, acerca de este lugar en el que nos encontramos. Este es el cuartel El Zapote. Con eso quisiera que partamos. Es realmente un edificio extraordinario para lo que fue construido, ¿verdad? Y evidentemente se volvió importante cuando el general Maximiliano Hernández Martínez trasladó la Casa Presidencial del Centro Histórico a la que conocemos ahora como ex Casa Presidencial, que está aquí más o menos cerca y enfrente casi, ¿verdad? de este edificio. Es un edificio de cemento armado bastante bueno, de principios del siglo XX. Dijéramos, cuando se incendia el cuartel de artillería del centro, lo que ahora conocemos como el espacio es el mercado excuartel, el gobierno decide, y las Fuerzas Armadas obviamente, sacar los cuarteles del centro porque ya eran un problema, y entonces el cuartel El Zapote se convierte en el más importante de los cuarteles de la capital, junto con el que se construyó después, que es el San Carlos, aunque posteriormente se fueron trasladando también. En estos momentos el edificio ocupa el Museo de Historia Militar. Tiene la gran plaza donde están los restos del general Manuel José Arce, prócer de la Independencia, presidente de la República Federal, etcétera, etcétera. Y reviste importancia mucho para la historia militar, pero también para la historia de la ciudad, incluso para la historia de la arquitectura de la ciudad en edificaciones especializadas como esta. ¿Y esto por qué? Primero porque ya es un cuartel diseñado por gente de Francia y de Alemania, ya no solamente salvadoreños, y está hecho con una visión de poder controlar el territorio, está en alto, de controlar el territorio de una manera distinta a la que los cuarteles del centro siempre, porque los cuarteles están en el centro desde la época de la colonización española, el cuartel de milicias y el cuartel de policía, el del fijo, que estaba uno atrás de Catedral Metropolitana y el otro atrás del Palacio del Intendente, ¿verdad? Que fue la alcaldía municipal de San Salvador. Desde entonces los cuarteles están en el centro, decían que para mayor rapidez de movilización de los militares o de la policía. De hecho, el cuartel de la policía sigue ahí, que es una de las cosas que vamos a tratar porque es herencia del general Maximiliano Hernández Martínez. Y este cuartel entonces sustituye toda esa parafernalia militar de ese momento y realmente fue una gran inversión del Estado porque el cuartel es bastante grande y es bien diseñado y bien construido. Hubo momentos históricos en que los golpes de Estado, por ejemplo, algunos problemas, se vino buscando Martínez la seguridad para acá y huyendo del centro, como insisto, pero el cuartel ha tenido también mucho que ver en los golpes de Estado. Ya después, junto con el cuartel de la Fuerza Aérea en Ilopango y los otros cuarteles que ahora están fuera de la ciudad, ¿verdad? Okay. Ahora, doctor Pérez, quiero ir con usted para preguntarle lo siguiente. ¿En este cuartel estaba la primera brigada de infantería o no estaban divididas todavía en brigadas como tenemos hoy, tantas, 3 o 4, no recuerdo el número de brigadas que tenemos en nuestro país? Me está hablando de las primeras décadas del siglo XX, no, sí. Todavía no existían brigadas.
Okay. O sea, la organización en brigadas surgió a finales de la década de 1960. Después de la guerra contra Honduras se organizaron las brigadas. Entonces antes era en batallones. Había batallones, anteriormente había regimientos. Por esta época eran regimientos, ¿eh? El regimiento de ametralladoras, el regimiento de infantería. Entonces, ¿quiénes estaban acuartelados en este lugar? Aquí era la artillería. Artillería. Sí, y como dijo el licenciado, la posición favorece, ¿verdad? Al arma artillera. Recuerde que también el siglo XIX fue un signo de faccionalismo, un siglo de faccionalismo, de luchas faccionalistas, de azonadas militares. Entonces también estas instalaciones militares tenían esa función de controlar, por ejemplo, la ciudad, controlar a otras guarniciones militares inclusive. Y esto se vio durante el golpe militar de 1972, en donde el cuartel fue bombardeado inclusive por aviones P-51 de la Fuerza Aérea. Uno de los torreones creo que fue destruido por una bomba. Y aquí se mantuvo al general Sánchez Hernández, prisionero. Entonces, en este tipo de azonadas, los cuarteles, en quien se posesionaba de los cuarteles con mejores posiciones más ventajosas, tenía definitivamente posibilidades de éxito. Ok. Sí. Bueno, ahora, coronel Arévalo, para que vayamos entrando en materia y introduciéndonos al tema del general Martínez y la obra que de repente hizo, quisiera preguntarle antes, ¿qué rol juega dentro de la historia contemporánea el general Martínez? Y dos, no podemos dejar de tocarlo, aunque sea brevemente, el papel que jugó en la llamada Matanza del 32. Bien, remontémonos a los años 30. En ese momento, pues, nuestro país estaba viviendo una situación de crisis. El mundo estaba en crisis por la caída de la bolsa de Nueva York en el año 1929. Y pues El Salvador, como parte del concierto de naciones, pues se vio muy afectado. Pero tal vez no quisiera llegar a ese punto al inicio, ¿verdad?, de la plática, sino que yo quisiera que viéramos pues cuál es el contexto, cuál es la formación de mi general Martínez, ¿verdad? Él es una persona que nació en San Matías en 1882, 83, no me recuerdo el dato, en el 82, correcto. Había 3 años después fue el ataque que nos hizo Guatemala y donde murió el presidente Barrios, ¿verdad?, allá en Chalchuapa. Él cuando llegó pues a una cierta edad, un familiar se lo llevó a Guatemala, ¿verdad? Se lo llevó a Guatemala para sacarlo del ambiente donde estaba viviendo con 2 tías. Estudió en Guatemala, ingresó a la escuela politécnica, se graduó como subteniente y posteriormente pues regresó a nuestro país. Como en ese momento pues habían ciertos problemas con la República de Guatemala y se dio una guerra, que fue la última, por cierto, la de 1906, en donde murió pues en combate pues el jefe del ejército y que anteriormente había sido el presidente de la República, el señor general Tomás Regalado. La formación militar él la inició en Guatemala. O sea, pues tuvo otros conocimientos diferentes a los que había en el país en ese momento. Para esos años vino una delegación de Chile que vinieron a formar el Estado Mayor Central. Dentro de ellos sobresalió un teniente el teniente Ibáñez, que llegó a ser hasta presidente de Chile, ¿verdad? Se casó con una salvadoreña y posteriormente emigró pues para su país. Ellos participaron en esa guerra. El general Martínez ya ostentaba el grado de capitán, pero por haber participado en batalla, ¿verdad?, haber demostrado su valor, su arrojo, lo ascendieron al grado de mayor. Conociendo esas doctrinas diferentes, ¿verdad?, las chilenas, que tenían una formación muy alemana, muy, podemos llamar, bien prusiana, establecen el Estado Mayor Central, comienzan a organizar al ejército de una manera, lo comienzan a equipar, ya no con esa visión francesa que trajo mi general Barrios, ¿verdad?, que fueron los precursores con el uniforme
el armamento, las formaciones militares. Ya con los chilenos eso fue cambiando y ya se volvió un poco más prusiano. Todavía tenemos esos rasgos en nuestros uniformes de gala. Tenemos en el uniforme número 4, si usted ve, pues muy parecido a ciertas características de los uniformes alemanes o prusianos de esa época. Posteriormente, él le gustaba mucho estudiar, estudió Derecho en la Universidad Nacional, llegó creo que hasta cuarto año, no se graduó. Siempre vivió en San Matías, él regresó aquí a San Salvador por cuestiones ya de su grado, porque le dieron el grado de un regimiento de infantería. Ahí asciende a general y posteriormente se convierte en jefe del Estado Mayor Central. Pasaron varios años, él prácticamente tenía el control de las unidades militares del país. Nosotros vivimos una relativa paz después de la última guerra que tuvimos contra Guatemala, aunque el año siguiente hubo una confrontación en el 2007 contra Nicaragua. Hubo una pequeña escaramuza, ¿verdad? Y ahí pues el país comenzó a entrar en una relativa paz. Nosotros como institución comenzamos a crecer. Se creó la Escuela de Comando y Estado Mayor, se creó la maestranza, se creó, bueno, este cuartel lo comenzaron a construir en 1898 y lo finalizaron en 1922 bajo el mandato del doctor Pío Romero Bosque. Y el constructor era el coronel, hay un señor coronel e ingeniero, ¿verdad?, que posteriormente llegó a ocupar, fue ministro de Defensa en la época de mi general, Carlos Borromeo Flores se llama, por cierto. Las influencias que tuvimos pues fueron muchas, ¿verdad? Hay doctrinas de esos países europeos que se enfrentaron en esa época. Se desarrolló la Primera Guerra Mundial, hubo levantamiento bolchevique en la Rusia zarista, fueron vencidos y se creó lo que es la Unión Soviética. Ya para los años 20 hubieron las primeras células comunistas aquí en el país, así como era una cuestión en toda América, ¿verdad? Eso marca entonces, digamos, la visión que tenía de la realidad el general Martínez, es decir, ya para 1932, que es lo que quiero sacar de la mesa para que podamos concentrarnos en las obras que él hizo, ¿lo marca de alguna manera? ¿Había una tremenda desconfianza en él? Entonces, acuérdese que lo que se sabía a nivel mundial en esa época era las purgas que estaba desarrollando Stalin en la Unión Soviética y la venta que él tenía de la ideología esta hacia el resto del mundo, pues ocasionó que mucha gente no tuviera, muchos países, gobernantes y todo, no tuviera cierta alineación tal vez a ese pensamiento. En Centroamérica eso pasó, a tal grado que ya para la década de los 20, en Nicaragua, el general Sandino se levantó en armas contra los estadounidenses y ahí se desarrolló una guerra por varios años. En Guatemala el general Ubico se posesionó del cargo, el otro señor general en Honduras, Carías Andino, creo que era el apellido, no me recuerdo muy bien, ¿verdad? Y ellos pues mantuvieron una cierta línea, incluyendo con el general Somoza ahí en Nicaragua, en donde estos países pues crearon un bloque. No había esa diferencia de decir que los occidentales y los rusos, ¿verdad?, con su ideología aparte. No, lo que había era un rechazo a esas ideas totalitarias y la constitución de esa época prácticamente alejaba del estamento político aquellas ideas que vinieran a subvertir el orden y ellos le llamaban, tenían una forma muy real de hablarlo, ¿verdad? Que eran gente que se dedicaban pues a crear un desorden social y para ellos en su forma de pensamiento no era válido, ¿verdad? Entonces con ese pensamiento y los problemas que hubieron en el 29, nuestro país
pasaron 6 meses y la gente no recibía salario. Habían manifestaciones, los maestros, hubo agitación política comunista en nuestro país, hubieron ciertos alzamientos en diversos lugares en donde pues querían tener un cambio. Entonces el cambio lo vino a dar el doctor, el que llegó a ser, el que se postularon a unas elecciones para ser presidente, ¿verdad? Que por cierto la ganó el Partido Laborista en ese momento, el doctor Arturo Araujo, y el resto de países, de partidos políticos ganaron cierta cantidad, eran muchos partidos los que participaron. Quiero traer a don Héctor y preguntarle, el general Martínez era entonces un hombre de su época y tenía, digamos, una visión tal vez, no sé si decirlo así, estática de lo que debería ser la realidad, respetando el status quo, y cualquier idea que viniera a subvertir ese status quo era vista como amenazante. ¿Es eso lo que de alguna manera hace que juegue el papel que juegue luego ya en 1932? No precisamente. El asunto es que la cuestión del 32 ha sido ya tratada por tantísima gente nacional y extranjera que no hemos llegado a una conclusión realmente válida. El señor coronel acaba de expresar la del ejército, ¿verdad? La Universidad de El Salvador expresa otra, el Partido Comunista expresa otra, el actual gobierno expresa otra. Entonces, cada gobernante responde a su tiempo, tiene la obligación de. Y el general Martínez pudo no ser el gobernante en 1932 e igual el alzamiento haberse podido dar, y otra persona hubiera sido la responsable de lo que se le acusó o se le acusa todavía en estos tiempos. Es entonces una especie de coyuntura, independiente de las características particulares de un gobernante como el general Martínez. Hay también otros intereses, los intereses, por ejemplo, de los grupos económicos poderosos del momento, los intereses de otros militares, porque era una época en que los militares no eran tan obedientes unos de los otros, se confrontaban constantemente. Él lo que vino fue a alinear, digamos, todas esas cuestiones. Si él responde a los asuntos del 32, Eric Chin y una gran cantidad de gente ha escrito toneladas ya de papel sobre el asunto. Entonces, a mí personalmente siempre me ha parecido que se llama Maximiliano Hernández Martínez el que le tocó el 32, pero pudo haber sido cualquiera. Tenía que responder a los intereses del Estado, que se supone que eran primordiales, de la población en general, y a los intereses económico-financieros que querían recuperar la pérdida de 1929. Ok, con eso ya nos quedamos, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, tengo que ir a la pausa, complementamos con usted, doctor Carlos Pérez, y nos empezamos a meter ya de lleno con el aporte que hizo el general Martínez, digamos, al desarrollo del país. Ya volvemos. Gracias por continuar con esta República edición especial. En la Semana de Independencia estamos en el cuartel El Zapote y estamos hablando del general Martínez y sus aportes al desarrollo de nuestro país. Pero antes de eso quería complementar usted una idea, doctor Carlos Pérez. Sí, es a propósito de 1932. Es correcto, ¿verdad? La observación del coronel de que El Salvador combatió en la primera década del nuevo siglo, del siglo XX, pues combatió contra Guatemala, también combatió en 1907 contra Nicaragua, aliada a Honduras, por cierto, en la llamada guerra de Namazigüe. Todas fueron guerras de una semana, curiosamente, ¿verdad? En donde el ejército salvadoreño se vio obligado a retirarse después de 9 días de combates. Y el vencedor es Nicaragua. Pero es importante subrayar acá que estas guerras, que son dos guerras de corte faccionalista, muy semejantes a las guerras del siglo XIX, marcan el final de una época, porque después Estados Unidos impone una paz, ¿verdad? La paz se firma a bordo de buques de guerra de la Armada Americana, ¿verdad? Surtos en aguas salvadoreñas, en donde se establecen varias cosas que son muy importantes, que son principios de la llamada Pax Americana. En primer lugar, que no se va a permitir, ¿verdad?, que facciones adversas a un determinado gobierno busquen refugio en el
país vecino, ¿verdad?, para organizar el derrocamiento del gobierno nacional. Y luego que no se va también a reconocer a los regímenes de fuerza. Entonces hay un cambio a partir de la segunda década en donde hay una orientación hacia la seguridad pública, hacia el interior. El presupuesto militar era altísimo, tremendo, ya casi prohibitivo, y esto permite, ¿verdad? El final de esta época, de las guerras faccionalistas, permite que se invierta el presupuesto nacional de otra manera. Es entonces que se funda la Guardia Nacional, en febrero de 1912. Se puede decir que hay una tendencia hacia la introversión. En esta época surgen nuevos grupos sociales, o sea, artesanos, aparecen también grupos de inmigrantes, llegan al país inmigrantes palestinos, chinos, y también llegan nuevas ideas, ¿verdad? Ideas anarcosindicalistas, aparece el mutualismo y aparecen las ideas marxistas, ¿verdad?, a través de publicaciones americanas. Es interesante, ¿verdad?, que esos grupos de comunistas y de izquierda americana son los que ofrecen esta propaganda impresa que llega acá a El Salvador. Hay situaciones de descontento local, como en el caso del occidente, ¿verdad?, sobre todo en los departamentos de Sonsonate y Aguachapán, en donde hay conflictos no resueltos que tienen en su centro el problema de la tierra, el acceso al agua. De eso usted puede encontrar documentación todavía en el Fondo de Gobernación del Archivo General de la Nación. Hay un conflicto étnico también ahí, entre pueblos nahuablantes, ¿verdad?, y también los ladinos. Ha habido una disputa ahí por el poder de las municipalidades desde el siglo XIX. Eric Chin en su tesis de doctorado lo explica muy bien. Lo que ocurre es que también hay agitación de este partido, ¿verdad?, que es fundado en 1930, Partido Comunista, y los agitadores llegan a un terreno fértil, ¿verdad?, porque hay problemas graves. La crisis económica mundial lo que hace es agravar estos problemas. Entonces, desde la perspectiva de la Fuerza Armada, del gobierno, estos grupos amenazaban al Estado, ¿verdad?, y amenazaban la existencia del Estado, porque el café lo era todo, el café era casi el 100% de los ingresos del país. Y estos grupos amenazaban el centro de la riqueza del país, que era la zona cafetalera. Entonces, y un partido pequeño, antisistema, que además recibía ayuda del exterior. Entonces ellos, los militares, estaban convencidos de que estaban salvando a la patria. La otra cuestión, o sea, el levantamiento hubiera sido reprimido de cualquier manera. Yo en eso estoy de acuerdo. Lo que aquí llama la atención es la desproporción, ¿verdad? Y a mí me parece que 1932 tiene una relación de continuidad con otros acontecimientos represivos del siglo XIX. Por ejemplo, la rebelión de los pueblos nonualcos en 1933 y una rebelión de los indígenas de Cojutepeque en 1890, en donde el Estado reprime, primero, el Estado derrota la rebelión, reprime a los cabecillas, a los involucrados, pero también castiga el entorno social. Esto es una constante y ocurre en 1932. Todo se le ha achacado a la Fuerza Armada, pero también aquí parte de esas matanzas fueron realizadas por grupos de guardias cívicas, ¿verdad? Grupos que eran... esto tiene una dimensión local también. O sea, las guardias cívicas verdaderamente tuvieron un rol acá que hay que investigar, hay que continuar investigando. Pero yo, por ejemplo, me he encontrado en el Archivo General de la Nación peticiones de ayuda de campesinos indígenas al general Hernández Martínez, pidiéndole que detenga estos excesos, ¿verdad? Entonces aquí hay muchas cosas que todavía no sabemos. Eric Chin ha demostrado cosas que son sumamente interesantes. Muchos mitos, ¿verdad?, que se dice que después del 32 los salvadoreños emigraron a Honduras. No es cierto. La emigración a Honduras no fue del occidente, sino que fue del norte y del oriente, ¿verdad? Eso es una falsedad. Segundo, que desaparecieron los indígenas. No desaparecieron, y Eric Chin lo demuestra. No solo no desaparecieron, sino que creció la población indígena. O sea, es algo interesantísimo esta cuestión, ¿verdad? Y yo creo que
es cierto, estaba el componente de la agitación de un partido antisistema, pero también existía una conciencia entre los jefes militares y en general Hernández Martínez también, de que ahí había raíces locales del descontento y de la rebelión. Fíjese que en marzo de 1932, o sea, todavía los sucesos recientes, se gira a los gobernadores departamentales, se les envía una encuesta para que esa encuesta sea llenada, sea respondida, en donde se les preguntaba, o sea, el cuestionario trataba sobre las condiciones de vida del campesinado en la región. Salarios, vivienda, alimentación en las fincas cafetaleras. Y es interesante, algunos de esta documentación está todavía en el Archivo General de la Nación. Y hay propietarios, hay cafetaleros que brindan mejores condiciones a sus trabajadores, pero hay otros que son terribles, que tienen inclusive a las familias campesinas, ancianos, mujeres y niños durmiendo debajo de los árboles, ¿verdad? Recibiendo la lluvia, el sol y todo lo demás. Entonces, esto se hizo porque se llegó a la conclusión de que había motivos para el descontento y que había un terreno fértil para la rebelión. Y es interesante porque este mismo año, 1932, se toman medidas reformistas muy importantes, fíjense. Y eso es algo interesante, ¿verdad? Porque hay una voluntad reformista. Ok, entonces, doctor Pérez, lo que voy entendiendo es que coinciden ustedes tres que son historiadores en que había terreno fértil, las condiciones del país estaban dadas para que hubiese esta agitación, esta rebelión, y que no importa quién hubiese sido el que hubiera estado de turno al mando, hubiese tenido que reprimir a estas personas. Y que por lo tanto no hay que ponerle demasiado peso a los personalismos que usualmente le adjudican al general Martínez. Es lo que voy entendiendo. Ok, listo. Don Héctor, quisiera entonces que habláramos acerca de esta otra faceta de la que casi nunca se habla del general Martínez. ¿Qué del país que nosotros vemos hoy en 2016 está construido sobre la base de las ideas que tuvo originalmente el general Martínez? Pues es un altísimo porcentaje realmente. La obra en infraestructura del general Martínez ha sido irrepetible hasta el momento, y aunque ahora tenemos presupuestos más elevados, no hemos logrado hacer en 10 años lo que él logró hacer y con los presupuestos de ese momento. Aparte de la institucionalidad también desde la Universidad de El Salvador, porque en una conferencia una vez le dije yo a los estudiantes, bueno, aquí es donde más se insulta al general Martínez, y yo creo que ustedes no saben que la hacienda San Carlos la compró el general para hacer la ciudad universitaria, y además la inauguró en 1940, y en el 41 celebró el centenario de la universidad. Trajo gente de fuera, Francisco Gavidia estuvo a su lado, una gran cantidad de intelectuales salvadoreños celebraron con él el centenario de la universidad. Él siempre sufrió personalmente por no haberse graduado de nada, y lo que hacía era ir a dar conferencias al Paraninfo de la universidad cuando estaba en el centro, a un costado de catedral, porque él quería sentir. Iba al Ateneo de El Salvador, lo aceptaron después como miembro, a instituciones como esa, porque él quería no sobresalir, sino que sentir que había trabajado y estudiado mucho como para no tener derecho a estar en estos lugares. En el caso de las instituciones, el Banco Central de Reserva es una de las más representativas que todavía está vigente, independiente de los problemas que se dan, otras discusiones un tanto absurdas a veces acerca de la dolarización, y que por eso ya no deberíamos tener Banco Central. Hay una política económica distinta a la tradicional, pero tenemos que tener un Banco Central, porque es bimonetarismo. El colón sigue vigente aunque manejemos la moneda cotidiana del dólar. Y aparte de esa, una gran cantidad de instituciones. Muchas están vigentes. La gota de leche, por ejemplo, que ahora se llama vaso de leche para la escuela, y ese tipo de cosas, las creó él, ¿verdad? El asunto es que en El Salvador acostumbramos a focalizar las cosas diametralmente opuestas, ¿verdad? El malo y el bueno. Todo es maniqueo. Todo lo que hace alguien en un momento determinado es bueno, y todo lo que hace el otro es malo. Nunca vemos los términos medios, nunca vemos los grises, nunca vemos otras aristas. En el caso de un dictador, que hay un perfil psicológico que han hecho los especialistas acerca, porque como en América Latina, desde los años 20 hasta los años 80, estuvo llena de dictadores, generalmente militares. Ahora está llena de dictadores de otro tipo, ¿verdad? Y eso hace que donde quiera que volteemos a ver en la ciudad o en el país, la presencia de Martínez sea elevadísima.
Entre otras cosas construyó el Palacio de Comunicaciones Eléctricas, que ahora se conoce como el Telégrafo, y ahí está en la calle Rubén Darío. Ha aguantado terremotos, inundaciones, etc. El Parque Cuscatlán, porque consideró que la ciudad no tenía parques, y era verdad. Hay un punto bien serio en El Salvador que hasta los especialistas maltratan: la diferencia entre plaza y parque. Parque es recreación y plaza es un espacio abierto para que la ciudadanía haga eventos cívicos de ciudad, ¿verdad? De ciudadanos, políticos, religiosos, artísticos, etc. Para eso son las plazas. Los parques son para recreación. Entonces, las plazas del centro, las plazas coloniales, fueron convertidas desde Francisco Ordóñez en el 1870 hasta 1939 más o menos, que él inaugura el Parque Cuscatlán, fueron convertidas en parques. Pero ¿cómo las convirtieron? Les ponen un kiosco, media docena de árboles y media docena de bancas, y eso ya es un parque de una manzana. Debieron permanecer como plazas. Él se da cuenta, viene alguien, conversa con él precisamente por los espacios públicos. Ya existía el Campo de Marte, obviamente, porque fue un regalo de España en 1492, y entonces dice, hay que hacer un parque a San Salvador, y hace el Parque Cuscatlán. Hasta el día de hoy, irrepetible en la ciudad. No hay un parque similar al Cuscatlán. Es como en Francia, como en Italia, tiene sala de exposiciones, que era el centro de salud de los tuberculosos del Hospital Rosales. Cuando se inauguró tenía caballitos y bicicletas de alquiler y sorbeterías y ese tipo de cuestiones. Hoy sigue siendo el único parque del centro que tiene las actividades que debe de tener un parque. Entonces, esta visión también es importante tomarla en cuenta, porque es muy importante, y en 1935 se celebran los Juegos Olímpicos Centroamericanos en San Salvador. La ciudad acepta hacerlo desde 1933, los delegados del general, y entonces empieza a construir el estadio olímpico. Olímpico quiere decir que además de cancha para fútbol tiene que tener pistas de atletismo, piscina, etcétera, etcétera. Los presupuestos en ese tiempo eran de 11 millones de colones anuales para el funcionamiento del Estado. 15 millones de colones ya en los años 45 o 50, pero eran suficientes como para construir un estadio nacional con 450.800 colones, que le sigue sirviendo a la ciudad de San Salvador, porque el otro es una cancha de fútbol, no tiene pistas para atletismo, ni tiene piscina, ni tiene nada. Sigue siendo útil. El presidente Flores lo restauró, lo puso nuevamente en valor para los Juegos Olímpicos Centroamericanos de los años 2000 que él presidió. Entonces, esta presencia del general Martín, además hubo fiesta, ¿verdad? Trajo a Agustín Lara, a Orquestas Famosas de México, a Pedro Vargas, a que cantaran en la inauguración. Él personalmente entregó las medallas, favoreció mucho el cine, sobre todo el de noticiario, porque le encantaba salir. Como todo buen dictador que se precia, era megalómano y ególatra, ¿verdad? Entonces a él le gustaba salir en el Palacio Nacional recibiendo embajadores, pero en el estadio también colocando las medallas de oro, o de plata o de bronce a los atletas que habían ganado. Ok, ahora, coronel, aparte de estas construcciones que ya menciona don Héctor, ¿qué más podríamos decir que está invisibilizado, digámoslo, al ojo de la persona que no conoce, pero que usted pudiera decir, ¿sabes qué? El trazo de esta carretera o de esta calle o esta construcción fue obra de esta persona que pensó que el país podía ser mejor de lo que estaba? Bien, el señor historiador, ¿verdad? Ha expresado muy bien, ¿verdad? Muchas de las cosas que hizo mi general Martínez, pero desde el punto de vista eminentemente geopolítico, es de suma importancia la construcción de la carretera panamericana. ¿Por qué no pasó por Honduras y mejor en El Salvador? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera tomado la decisión de aventurarse a construir una carretera para que nos una con el resto de América? Hubiéramos quedado aislados. Por ende, estaba el gran obstáculo gigantesco que era el río Lempa, y por el cual tuvo que construir el puente Cuscatlán, inaugurado en 1942. Una obra de arte, ¿verdad? En hierro, un puente colgante muy engalanado,
el cual pues facilitó las comunicaciones no solo del país, no unió las principales ciudades, sino que unió pues los países centroamericanos. Tal vez por el lado de Honduras, solo por el lado de Choluteca y está el desvío para la capital, pero al final Honduras tuvo que hacer un gran esfuerzo para ponerse a la par y construir unas carreteras internas. En El Salvador no pasó eso, sino que fue una obra fenomenal con el cual pues sentó las bases él, pues, para el desarrollo nacional, a tal grado que en este momento pues el tránsito desde Estados Unidos hasta Sudamérica pues transita por esta importante vía de comunicación. Pero él no se quedó solo ahí, sino que fortaleció también un gran esfuerzo que se comenzó en el siglo XIX, como es el ferrocarril. El ferrocarril fue tan importante porque ahí se transportaba pues la carga, la producción nacional, el café, hacia ciertos lugares, ¿verdad? Hacia los puertos que teníamos de salida, y con él pues se iba pues esa producción nacional, pues, y por ende traía pues capital fresco para seguir en esa producción. Con la creación del Banco Central, como ya lo mencionó el señor historiador, fue tan importante porque antes los bancos acuñaban su moneda, ¿verdad? El Banco Salvadoreño, el Banco Agrícola Comercial, las fincas de café hacían su propia moneda. Entonces él lo que logró hacer era poder acuñar una moneda llamada el colón, el cual desde que se instauró tuvo un precio base de cambio de 2 colones con 50 centavos por $1. Y esa estabilidad del colón, que él lo inició en esos años de 1933-34, cuando fue esa obra, llegó hasta por el 85-86 con ese valor. Estamos hablando que pasaron casi 50 años, o quizás un poquito más de 50 años, manteniendo esa estabilidad en precio y en valor. Actualmente el colón, si tú lo quieres cambiar a $1 por el colón, está a 8.75 el cambio. Quiere decir que la idea de hacer esa gran obra trascendió pues hasta nuestros días, ¿verdad? También hay otras cosas muy importantes dentro del ejército. Él prácticamente modernizó el ejército con su armamento, hizo importantes compras de armas con las fábricas Mauser en Alemania y en Checoslovaquia. Compró el fusil que nosotros le llamamos el checo, pero en realidad es un fusil Mauser de versión o fabricado en Checoslovaquia en 1937. Fue un fusil que lo ocupó, por cierto, la Alemania nazi, ¿verdad? Para poder equipar a regimientos, a batallones, a brigadas o divisiones, ¿verdad?, de alemanes en la Segunda Guerra Mundial. También se hizo una importante compra de pistolas Browning calibre 9 milímetros a la República de Bélgica. Ahí estaba una fábrica muy importante, la fábrica Browning, que por cierto, pues la versión que él compró todavía no tenía el escudo, ¿verdad? El escudo nacional en la parte superior, en el carro de la pistola. La posterior compra, ya en el año 1951, sí ya trae el escudo nacional. Pero también se modernizó la Fuerza Aérea. Creo yo que adquirió un par de buques, pero de madera. No había capacidad para comprar buques navales, ¿verdad?, de metálicos, que en ese momento se llamaba la Marina Nacional. Y definitivamente él trajo en sí también instructores alemanes. Acordate que en ese momento la presencia de los ganadores de la Primera Guerra Mundial, como fue Francia, Estados Unidos, ¿verdad?, Inglaterra, pues predominó, pero después se fue decayendo y los alemanes agarraron un gran auge, a tal grado de que los los directores de la escuela militar eran señores coroneles de la Alemania, ¿verdad? Ellos se fueron cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, regresaron a su país
Pero la doctrina, la marcha, el saludo, la disciplina que nosotros tenemos, los códigos militares, ellos pues hicieron un buen trabajo y que actualmente, hasta hace pocos años, hubo una pequeña reforma a la ordenanza del ejército que se hizo en 1934 bajo el mandato de mi general Martínez, ¿verdad? En realidad pues el esfuerzo de él fue muy grande y trascendió también al ámbito militar. Cuando estábamos hablando de los problemas del año 32, la insurrección que se dieron en esos pueblos, pues ya hay mucha información con respecto a eso, pero ¿por qué razón el ejército fue el que tuvo una notable participación y logró sofocarlo inmediatamente? Era porque simple y sencillamente recibía apoyo del pueblo, ¿verdad? Los que se encargaron de decir, mire, aquí están las ubicaciones de ellos, fueron los telégrafos, el Servicio Telegráfico Nacional. Los revoltosos que estaban en ese momento cortaron las líneas de comunicación de Sonsonate para San Salvador, pero los hilos que iban para Santa Ana no los cortaron. Entonces la comunicación se hacía a través de ese hilo alámbrico, ¿verdad?, hacia Santa Ana, y desde ahí prácticamente dirigieron las unidades militares que fueron movilizadas, en este caso las tropas de la Unión, de San Miguel, de San Vicente, de La Paz y Chalatenango, para ir a apoyar el esfuerzo bélico que se estaba desarrollando en el occidente del país. En esos momentos no eran grandes cantidades de tropas. El ejército no sobrepasaba los 2.000 hombres. Interesante. Por todo. Nuestra población, no creo que llegáramos a los 3 millones en esa época. En la zona occidental que estaba recién cultivada, porque el que dio el impulso para la siembra del café, que en ese momento era el producto de exportación, inició ahí por 1870. La zona occidental era una zona montañosa, eran montañas, ¿verdad?, inaccesibles. La comunicación era a través de veredas. Entonces, con el cultivo del café, esas tierras que eran cerros, fueron tomando forma y se convirtieron en fincas cafetaleras. Ok. Ahora, doctor Pérez, ya para cerrar este punto de los aportes del general Martínez, ¿cómo sintetizaría usted, digamos, la herencia del general Martínez, lo que de repente hoy está, como mencioné antes, invisibilizado? Yo pienso que la herencia principal de los 13 años de gobierno del general Hernández Martínez es el mito Hernández Martínez. Es el mito que es un mito compartido tanto por la derecha como por la izquierda, como lo subrayó aquí el licenciado Cermeño, don Héctor Cermeño. Porque existe todavía, y aquí no hay duda que estamos ante una figura histórica extremadamente controversial, ¿verdad? Amado por unos, odiado por otros, se convirtió en un símbolo, ¿verdad? Pero yo creo que hay una labor pendiente de los historiadores salvadoreños, y es investigar el gobierno de Hernández Martínez. Fíjense que hay documentación. O sea, el Archivo General de la Nación está lleno de documentación de la época. Yo no sé por qué razón no hay primero una biografía política, que hace falta. Fíjense que es el único de los dictadores de la época que no tiene biografía política. Porque, por ejemplo, Jorge Ubico Castaneda tiene una excelente biografía política, en donde, curiosamente, hay una parte de ese libro que está dedicado al problema del no reconocimiento de general Martínez. O sea, ahí hay mucho de historia de Salvador, ¿verdad? El problema del no reconocimiento de general Hernández Martínez. Luego, en Honduras hay por lo menos 2 biografías políticas de Tiburcio Carías Andino, una escrita por un americano y otra por un historiador hondureño, que son muy buenas. Y luego está en Nicaragua también, hay trabajos sobre Anastasio Somoza García, una de ellas escrita por un historiador salvadoreño, Knut Walter Franklin. Entonces, pero acá no se ha hecho, y ahí está. O sea, a diferencia de otros periodos, de otras épocas,
hay abundancia, más bien sobreabundancia de documentación. Entonces, es muy extraño esto, que la gente prefiere seguir con el mito en lugar de enterarse de lo que verdaderamente ocurrió. Y yo creo que esta cuestión de la matanza no la podemos hacer a un lado, porque esto pesa demasiado. Es central, ¿no? Pesa mucho, y comenzando por los números, que ya creo que hay más o menos un consenso que ese número que ofreció la izquierda muchos años después de la matanza es una exageración. Que hubiera sido imposible matar a esa cantidad de gente con los sistemas de armamentos que existían en la época, en donde el arma más pesada era la ametralladora Hotchkiss, ¿verdad? Y sin uso masivo de artillería, ni aviación, ni nada de esas cosas. Además, que es interesante, hay que ver los censos de la época, ¿verdad? Hubo, por ejemplo, hubo cosecha de café ese año, ¿verdad? O sea, hay cosas que llaman la atención. Y se ha llegado a la conclusión de que los muertos no superaban los 10.000, pero que andan ahí entre 4.000, 7.000 y 10.000, que es una enormidad. Y esta es otra cosa que también los partidarios de Hernández Martínez tienen que entender. Esto no tiene antecedentes en América Central. Ninguna fuerza militar ha matado a tantas personas. Okay. Entonces, eso es otra cosa. Pero permítame una cuestión. Yo creo que existía en Hernández Martínez esa conciencia de que había raíces del malestar, ¿verdad? Porque fíjese, ese mismo año, 1932, el 23 de febrero de 1932, declara al país en mora y condiciona el pago de la deuda, ¿verdad?, en primer lugar, a una rebaja en los intereses de los empréstitos y en segundo lugar, a una prolongación del plazo de pago de la deuda. O sea, renegoció la deuda, básicamente. Sí, y terminó de pagar en 1938 la deuda, pero los intereses se continuaron pagando hasta 1960. Fíjese, estamos hablando de febrero. Luego, en marzo, ¿verdad?, él emiten la ley moratoria, y esta ley moratoria salva a un buen número de medianos propietarios y hasta de pequeños de la bancarrota económica, ¿verdad? Esto no le gustó a la gente por ejemplo, a la gente de la llamada oligarquía, que eran los propietarios o los que financiaban, los que habilitaban, ¿verdad? Entonces, esto es una medida que le ganó simpatías, ¿verdad?, porque salvó los intereses, o sea, los intereses de los morosos que estaban al borde de la bancarrota. Fíjense, estamos hablando aquí de marzo. Sigamos. Luego hay una ley, ¿verdad?, que es una ley, es política social. Crea el Fondo de Mejoramiento Social, junio de 1932. ¿verdad? Y la Junta de Mejoramiento Social en octubre de ese mismo año, que tiene el propósito de facilitar el acceso a la vivienda por parte de los campesinos. ¿verdad? Esto no tuvo mayor éxito, pero usted ve una consecuencia ahí, ¿verdad? Sí, claro, reprimieron desproporcionadamente, pero también hubo medidas para mejorar las condiciones de vida de las personas. Ese es el sentido de la encuesta, ver las condiciones de vida de las personas. Entonces, eso sí, ahí me quedo yo, pero eso quería yo destacarlo, ¿verdad? Como de manera inmediata al acontecimiento trágico hay medidas, ¿verdad? Hay medidas que buscaban aliviar, digamos, el sufrimiento que tenían algunas de las personas debido a las condiciones que se vivían. Bueno, con esta idea nos vamos a la pausa, ya volvemos y si no se han dado cuenta se están quedando con imágenes de este hermoso edificio que es el cuartel de Zapote. Ya volvemos. Gracias por haber estado con República. En esta República edición especial se nos acabó el tiempo. Queríamos mostrar el museo, pero se nos acabó el tiempo hablando de Martínez. Yo creo que de Martínez podemos llenar 5, 6 o hasta 10 programas de 2 horas cada uno, pero definitivamente vamos a volver a hacerlo para mostrar este hermoso edificio que creo que tiene que estar a la vista de la mayor cantidad de gente posible en nuestro país. Muchísimas gracias, doctor Pérez, coronel Arevalo. Don Héctor, como siempre, un placer tenerlo en República. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla.